a poner en contexto. Hasta ahora venimos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de cómo, una vez que el Señor Jesucristo murió y resucitó, cómo toda la iglesia que había quedado, como los apóstoles, empiezan a predicar por todo el mundo conocido y se esparce el Evangelio. Ahí lo vimos a Pedro llegando a la casa de Cornelio, fuera de lo que es Jerusalén, después Pablo saliendo a predicar. Y una vez que ellos están predicando, Pablo y Bernabé se dan cuenta de que hay otros judíos que también estaban en Jerusalén, que salen a predicar, pero están enseñando algo que les produce mucha carga a los nuevos creyentes. ¿Y qué les decían estos judíos? Les decían, sí, el Señor resucitó, ustedes pueden tener plena confianza en Él, pero también tienen que ponerse esta mochila, se tienen que circuncidar y tienen que cumplir con todas las leyes de Moisés. Y eso es una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque aparte del Señor Jesucristo, nadie nunca pudo cumplir la ley. ¿Sí? Nadie pudo llevar esa mochila y cumplirla hasta el final. Solo Jesús pudo vivir una vida santa, morir por nosotros y resucitar para nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasa? Pablo y Bernabé ven que tienen estos conflictos con los hermanos en las iglesias fuera de Jerusalén, entonces dicen, no, paremos un poco, vamos a hablar directamente con los apóstoles y veamos qué se define de todo esto. Entonces ellos van camino a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada, que nos enseñaba Eduardo. Cuando se reúnen los apóstoles con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, más los restos de los hermanos, es decir, con toda la iglesia, resumen esto. Primero, Pedro se levanta y dice, hermanos, ¿ustedes se acuerdan lo que me pasó a mí en lo de Cornelio, que yo fui a predicar? Les explica esa situación y después se levanta otro de los apóstoles y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 19 y 20, dice esto. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos decirles que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y eso fue el resumen del primer concilio que se generó y que fue en Jerusalén. ¿Sí? Fue la primera vez que los apóstoles tienen que tomar una decisión que es importante para la vida de todos los cristianos. Y no estaba el Señor Jesús. Es la primera vez que ellos se proclaman de esta forma. Así que yo los invito a que ya con todo este contexto agarremos nuestras Biblias y vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el versículo 22. Yo voy a leer en esta versión que es la NBI, pero sería bueno que con la Biblia que usted tenga me sigan y vamos a ver qué dice también en las otras versiones. Entonces estamos en el contexto. Habían ido Pablo y Bernabé a Jerusalén, se escribe esta carta y Pablo y Bernabé tienen que volver a estos otros lugares a mostrarle cuál había sido la resolución de los apóstoles. Entonces en el versículo 22 dice así: entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, que este no es el Judas que traicionó a Jesús, es otro, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Fíjense en este versículo cómo estaba de acuerdo toda la iglesia con lo que estaba pasando. Se participa toda la iglesia de una decisión muy importante. Eran los apóstoles y los ancianos, junto con la iglesia en la decisión. Versículo 23 dice: con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Me gusta cómo dice en la versión Reina Valera esto, porque dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Y ahí vuelve a participar a la iglesia de nuevo. Y los hermanos, es como que estaban todos juntos
y estaban todos de acuerdo en esta decisión. Y ahí, si me puedes poner el mapa, por favor. Vamos a ver en el mapa cuáles son las zonas donde se está predicando y queriendo llevar este mensaje. Eso es. Primero es Siria, ¿sí? Un poquito más arriba está Antioquía y un poquito más arriba Cilicia. Si ven, es todo el recorrido primero que estaban haciendo a la hora de esparcir el mensaje. Ya Pablo había terminado su primer viaje misionero, ya había estado en todas estas iglesias, pero seguían llegando los hermanos que salían desde Jerusalén, y se iban para arriba, iban con otro mensaje. Era el mensaje de Jesús, pero era el mensaje de Jesús con agregados, ¿sí? Versículo 24 dice: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, es decir, de la iglesia de Jerusalén, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Es decir, que los judíos cristianos que salían de Jerusalén iban predicando, pero sin autorización les estaban diciendo: todos ustedes tienen que cumplir con la ley de Moisés y se tienen que circuncidar. Versículo 25. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los apóstoles reconocen en Pablo y en Bernabé que son hermanos que están en el ministerio, que están predicando y que corren riesgo por hacer esto. Versículo 27. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Y este punto es importante, y acá voy a hacer un pequeño alto, porque Pablo y Bernabé están debatiendo, discutiendo con los hermanos que habían salido de Jerusalén y que estaban predicando de Jesús con agregados, es decir, de Jesús, pero que tenían que cumplir los mandamientos. Ellos estaban discutiendo de cómo se debían hacer, y Pablo y Bernabé dicen: bueno, dejemos esta discusión acá, yo voy a preguntarle a los apóstoles y vuelvo. Pero ¿qué pasa si Pablo y Bernabé volvían sin nada escrito, solos, y dicen: ¿vieron que yo tenía razón? ¿Quién les iba a creer? Es decir, no se podía hacer así. Ellos tenían que llevar algún elemento que confirme que verdaderamente habían estado con los apóstoles y que realmente su palabra era verdad. Entonces, acá tienen dos cosas. Primera, una carta firmada de puño y letra de los apóstoles. Y segundo, el testimonio de 2 o 3 testigos. Y esto es fundamental, porque en el Antiguo Testamento, para que la ley se pueda hacer válida, siempre que había algún conflicto o algún problema, se pedía el testimonio de 2 o 3 testigos para que se pueda aplicar la ley. Y yo se los quiero leer. Esto está en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 6. Oh, qué rápido son. Bien, dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Es decir, no es que uno acusaba al otro y ahí nomás, ¡pum!, los apedreaban. No. Tenían que ser 2 o 3 testigos. Y fíjense en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice, Deuteronomio 19, 15, dice así: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora, estos 2 o 3 testigos se podrían asociar entre sí o dar un falso testimonio. ¿Saben cuál era la condena para el que daba un falso testimonio? Para el testigo falso. A él le tenían que hacer lo mismo que le habían hecho al que se declaró culpable. Y lo que dice a continuación dice: con esto erradicarás la maldad de tu pueblo. Ahora pensemos un segundo cómo sería nuestra vida acá si estas leyes se cumplieran. Si no puede existir un testigo falso porque tiene miedo de que terminar como el otro, ¿sí? Viviríamos realmente en un pueblo más justo. Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículos 15 en adelante, dice así. Mateo, capítulo 18, versículo 15. Y si tu hermano peca,
ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo hace aplicación de esto. Entonces, cuando Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía o vuelven a Siria, vuelven al lugar, a los gentiles, digamos, y van a explicar, vienen con la carta y vienen con los hermanos que son testigos. ¿Sí? Estos hermanos que son testigos no son hermanos, digamos, son hermanos que eran relevantes en la congregación. Son hermanos que estaban trabajando arduamente, probablemente algunos de ellos lo hayan conocido al Señor. Es decir, se fijaron que sean personas importantes dentro de la comunidad y que sean conocidos. Versículo 28 de Hechos capítulo 15. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. ¿Sí? Volvemos a la problemática. Dice, los apóstoles, los ancianos, toda la iglesia de Jerusalén, concluimos en esto. Versículo 29. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos, y ahí la firma el sello de los apóstoles. ¿Cómo dicen otras versiones este capítulo 29? En Reina Valera me gusta. ¿Cómo es el final? ¿Cómo? Pasarlo bien, ¿sí? Como saludos, que estén bien. Un abrazo sería hoy si lo mandamos por WhatsApp, ¿sí? Bien, y acá tenemos 4 puntos que son importantes que veamos. Para entender estos 4 puntos de lo que les está recomendando los apóstoles, tenemos que entender cómo hacían la adoración en ese tiempo. Es decir, cuando uno iba a un templo pagano, a un templo de distintos dioses, estaba la imagen de ese dios, estaba el lugar donde se hacían los sacrificios a ese dios, y tenían por costumbre tener mujeres que eran prostitutas en ese mismo lugar. Es decir, que tenían como un centro con toda la maldad junta, con todo lo que Dios aborrecía en un mismo lugar. Lo vendían el combo, digamos, venía con papas y cheddar, ¿sí? Entonces empiezan y dicen, primero, cuando se hacía el sacrificio del animal, después esa carne la tenían que consumir de alguna forma. Entonces, ¿qué tenían? Tenían una carnicería ahí. Sacrificaban delante del ídolo, tenían la carne, iban afuera y la vendían. Entonces, el primer punto es lo sacrificado a los ídolos. La contaminación de los ídolos en el alimento era algo que un judío, para el judío común, era repugnante, era algo que Dios prohibía. Entonces, un judío de pura cepa, digamos, nunca iba a comer algo sacrificado a los ídolos. Y este es el primer consejo que le dan los apóstoles, porque recuerden que en ese momento los cristianos que eran, Pablo y Bernabé iban a las sinagogas, les predicaban a los mismos judíos y después iban y le predicaban a los gentiles. Entonces en esa comunidad había tanto judíos como gentiles que creían en el Señor Jesucristo. Entonces el primer punto es lo sacrificado a los ídolos. Lo segundo es de la sangre de carne de animales estrangulados. Miren cómo lo decía aquel versículo. Abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de la carne de animal estrangulado. Esto es que el Señor en Génesis 9 le autoriza a Noé y a sus hijos a comer los animales, pero les dice, no comerás ese animal con su sangre, porque en esa sangre está la vida, ¿sí? Y parte del principio era no comer un animal con su vida. No puede estar vivo y que vos te lo comas. ¿Sí? Eso hacen los cerdos. Vieron que por ahí los chanchos van y comen los animales estando vivos. Entonces el Señor lo primero que le dice es, no lo vas a comer así el alimento. Y después, con las leyes de Moisés, les pide o les explica que al matar al animal, lo desangren completamente y tapen eso, tapen la sangre con la misma tierra.
Era parte de lo que el Señor les pedía que hagan. Ahora, volvemos a lo que estaba pasando en ese momento, y era que estaban en estos santuarios a dioses paganos, estaban matando esos animales, y muchas veces no le sacaban toda la sangre, o simplemente al animal lo ahogaban, y estaban vendiendo esto así. Y para un judío, esto era repugnante. Entonces, cuando se juntaban a comer, como en el tercer tiempo, muchas veces que nos quedamos acá, si habían comprado comida de ese lugar, o si el animal no lo habían sacrificado de la forma tradicional para un judío, le estaban fallando a Dios cuando comía eso. ¿Sí? Entonces, acá los hermanos están pidiendo, por amor a estos, no vamos a hacer estas cosas. Bien. Y por último, la inmoralidad sexual. Acá en 1 Corintios, después, esto que estamos viendo acá es la historia de la vida de la iglesia, ¿no? Tanto de Pedro como de Pablo el apóstol. Después de Pablo, mientras tanto, va escribiendo cartas a las iglesias. Por ejemplo, a una de las personas, a uno de los primeros que le escribe, es a los Gálatas, y le dice, pero si yo les enseñé esto, ¿por qué se andan circuncidando ustedes ahora? ¿Por qué cambiaron tan rápido la forma de pensar si yo les expliqué? Y les escribe y escribe. Y a uno de los que les escribe es a los corintios. Acuérdense que los corintios vivían en un lugar totalmente pagano. Había dioses para cada cosa. Entonces, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo les escribe y le dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan afuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Sí? Entonces ahí están estos 4 puntos que les pedían los discípulos a los hermanos que estaban fuera de Jerusalén que cumplan, ¿sí? Versículo 30, seguimos avanzando. Una vez despedidos de Jerusalén, ellos bajaron a Antioquía. Bajaron, dice acá la Biblia, porque Jerusalén está en una montaña. Entonces, para empezar el viaje, lo primero que tienen que hacer es descender. Pero si nosotros podemos ver el mapa, el mapa de nuevo, está. Si vemos el mapa, Jerusalén está bien abajo y Antioquía está mucho más arriba, ahí en el punto 7, eso. Gracias. Entonces ellos tenían que ir hasta allá. Para nosotros sería subir, pero en el texto bíblico dice bajar, porque están descendiendo de la montaña de Jerusalén y van allá junto al mar. Entonces van descendiendo. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Versículo 31. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Claro que es alentador no tener que cumplir todas las leyes de Moisés. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y para fortalecerlos. Este es el rol de un cristiano maduro, el animar y el fortalecer a los otros, ¿sí? Con las palabras, afirmándonos en la fe, dándoles ánimo para seguir adelante. Versículo 33. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. El 34 dice, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Versículo 35, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Entonces, al terminar esto, ¿qué pasa? Ellos fueron hasta Antioquía, se quedaron enseñando. Algunos de los hermanos que habían ido de Jerusalén se volvieron y algunos se quedó. Uno se quedó en particular Silas, que después lo vamos a ver en el resto del libro de los Hechos, cómo lo acompaña Pablo a seguir predicando a otros lugares. Entonces podemos hacer como un pequeño resumen de lo que acabamos de ver de esta forma. Los apóstoles le están escribiendo al resto de los hermanos y les piden esto. En lo fundamental, a ver si esta frase la conocen los que son cristianos de hace muchos años, capaz que la conocen.
Dice, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. ¿Quién había escuchado esta frase antes? ¿Sí? ¿Hay alguno? Perfecto. Que la cantaba una banda, ¿se acuerdan? Estaba buena la canción. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. Y hay que diferenciar entre lo que es doctrinal de lo que era cultural. Es decir, de los negociables con lo innegociable. Porque en la vida cristiana tenemos algunos innegociables. Después hay cosas que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo y las podemos hacer. Pero hay una doctrina que es fundamental. Hay cosas que no son negociables en la vida cristiana. Y lo vamos a ver básicamente ahora los negociables de los no negociables. ¿Sí? Uno de los no negociables, lo que es doctrina fundamental, lo que creemos nosotros como iglesia, son 5 puntos que le llamamos las 5 solas, que es parte de un resumen de las 95 tesis que hizo Lutero y las clavó en la puerta de su iglesia, ¿sí? Que es solo Escritura, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia y solo a Dios la gloria. Y estos son 5 pilares fundamentales que todo cristiano tiene que creer. Porque si uno no cree en alguno de estos 5 puntos, no es un cristiano. Y es así. Sola Escritura es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Nosotros no podemos tener otro libro aparte de la Biblia para creer. Es solo la Biblia. Hoy hay distintas religiones que te dicen, sí, la Biblia más este agregado. La Biblia más el consejo de tal persona. No, es solo la Escritura. Solo la Escritura. La Escritura tiene 66 libros escritos por más de 40 personas en un lapso de aproximadamente 2000 años. ¿De qué trata básicamente la Escritura? Empieza dándonos los orígenes del Génesis, de cómo se creó todo, absolutamente todo. Muestra todo el plan de cómo una persona tenía que venir para cumplir con la salvación de este mundo. Aparece el Señor Jesucristo, tiene una vida perfecta, cumpliendo la ley, muere por redención para cada uno de nosotros y resucita al tercer día. Después da las normativas de cómo iba a ser la iglesia con los apóstoles en todo el Nuevo Testamento y nos deja en el último libro de la Biblia la esperanza futura de que nosotros caminamos para ahí. Y de ahí, ¡pum!, se cierra el canon. Eso es todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Solo la Biblia. Solo Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos una sola forma de llegar a Dios y esa forma es el Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice así, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es solo Cristo. Solo el Señor Jesús nos puede llevar a Dios para salvación. Sola gracia. La gracia, ¿qué es? Es un regalo inmerecido. ¿Y ese regalo inmerecido fue gratuito? No, no fue gratuito. Nada más que no lo pagamos nosotros. Pero no fue gratuito. Fue por la vida perfecta que llevó el Señor, su muerte para redención de los pecados y su resurrección. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia son salvos. Somos salvos por ese regalo inmerecido, por eso que pagó Jesús por nosotros. Sola fe, punto 4, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo.
Y vamos a terminar de leer ahí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, solo la Escritura, en ella podemos buscar nuestra fe, es solo por Cristo, solo por gracia y solo por la fe. Y por último, es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Acá en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, Dios nos viene, nos busca y nos rescata con un objetivo, que seamos cada uno de nosotros para gloria de Dios. ¿Sí? Soli Deo gloria. Entonces ahí tenemos los fundamentos de la fe cristiana, estos 5 puntos. Solo la Escritura, sin agregados, solo Cristo, solo por gracia, solo por la fe. Y todo esto para gloria de Dios. Esto es lo troncal en la vida de un cristiano. Esto es el cimiento fundamental de la vida de un cristiano. Ahora, esto es lo fundamental, lo troncal, lo que no vamos a cambiar. Pero hay un montón de otras cosas que es secundario, que muchas veces va a influenciar lo cultural y que es negociable. Y es importante que nosotros tengamos algún parámetro para estas cosas y vamos a ver ejemplos prácticos de esto. Por ejemplo, secundario es la forma en que nosotros hacemos el culto. Porque hoy el que habla está acá, pero perfectamente podríamos estar todos sentados y en un círculo y no habría ningún problema. O la música que tocamos y que cantamos tampoco es tan problemático. El ritmo, la forma de vestirse, si está bien tomar mate o no en culto, o lo que comemos, todas estas cosas son negociables, secundarias. Y de esto también hablaron los apóstoles. Si me acompañan a Romanos capítulo 14, todo el capítulo, todo el capítulo habla de esto. Nosotros vamos a ir seleccionando algunas partes, hablando de ellas, pero todo el capítulo explica y desarrolla este concepto. Romanos 14, versículo 1, dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Fíjense que este tema de la comida sale a colación, porque el judío tenía una dieta en particular. Por ejemplo, no comían cerdo. Y hay gente que hasta el día de hoy hace eso. ¿Sí? Hay gente que... El tema es que me parece que el punto acá es cuando alguien por hacer algo se cree más santo que otro. Ah, no, yo no como cerdo, soy más espiritual. ¿Sí? ¿Qué te hace ser más espiritual o más santo? ¿Qué te hace ser santo? Te hace ser santo el creer en el Señor Jesucristo, en que somos perdonados por su sangre, no en lo que comes y en lo que no comes. El culto del sábado a la noche es más espiritual que el del domingo a la mañana. ¿Por qué? ¿Qué hace que un culto sea espiritual? Que se reúnan los hermanos en Cristo, que alaben y adoren a Dios y que se hable de su palabra, su escritura. Versículo 14, Romanos 14, versículo 14. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro,
lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay hermanos en la fe que sufren cuando uno come jamón, comamos otra cosa. Pero no porque haya algo que sea impuro en sí mismo, sino por amor al otro. Es decir, si por amor ustedes me dicen, no, a mí me gusta que predica, se ponga saco, yo me voy a poner el saco. ¿Sí? Pero va a depender mucho del entorno, de lo cultural, de lo que pasa habitualmente. Entonces uno puede tener algunas concesiones por amor al hermano, ¿sí? Pero pensando en no lo quiero debilitar en su fe, aunque a mí Dios me dé libertad en ese punto. Versículo 22, Romanos 14, versículo 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces acá, cada uno va a tener una vara, un parámetro. Si yo como, el tercer plato es pecado para mí. Y bueno, no lo comas. Ya es algo que lo pusiste entre vos y Dios, está ahí, cercano. Bueno, ya está, es el límite. El minuto 30 de Instagram me es pecado. Bueno, apaga la aplicación, cerralo. No está en la Biblia, no sale en la Biblia. Pero es un trato entre Dios y vos. Y nuestra conciencia, cuando somos cristianos, está completamente embebida y fusionada con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla al corazón, a cada uno en lo particular y en lo personal. ¿Sí? Entonces, como aplicación, cuando la Biblia no especifica algún punto en particular, podemos tener como esta máxima, que es, lo que yo hago tiene que mostrar que amo a Dios y que amo a mi prójimo y que amo a los demás. ¿Sí? Eso va a ser la máxima. Cuando la Biblia no especifica algo puntual de lo que yo tengo que hacer, entonces voy a velar porque esto glorifique a Dios y no ofenda a mi hermano. ¿Sí? Y en esto podemos poner un montón de ítems. ¿El baile es pecado o no? Cuando yo era chico, cuando yo era adolescente, el que iba a bailar era un pecador. Vas a un boliche, igual, pecador. Sí, para mí bailar no es pecado. Pero en ese momento, en esa época, en ese contexto, a mí me enseñaban eso. Y yo creo que hoy es un lugar que te va a atender a la tentación, que te va, digamos, ¿cómo darías gloria a Dios ahí adentro? ¿Sí? ¿Cómo bendigo a un hermano ahí adentro? Si lo vas a hacer, anda. Sería esa la dinámica para pensar estas cosas. Con la comida, bueno, ya lo mencionamos, con el tema de jamón, no jamón, morcilla o no morcilla, ¿sí? Porque acá se menciona la sangre. Entonces algunos tienen conflicto con eso. Bien, entonces para finalizar es esto, que todo lo que hagamos busquemos en darle la gloria a Dios y agradar a los hermanos. Los invito a que oremos juntos para cerrar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta parte de la lectura que podemos tener hoy, del cómo vos velabas y cuidabas tanto a esos creyentes judíos que habían salido a predicar como a los gentiles, a los que no eran del pueblo escogido, Señor. Y cómo los cuidaste, cómo los amaste con esta medida, Señor. Te damos gracias. Y para nosotros, en lo práctico, en lo diario, en lo cotidiano, Señor, ayúdanos a estar arraigados en lo fundamental, Señor. Que estas 5 solas, estos 5 ítems, estos 5 conceptos puedan estar firmes en nuestros corazones, Señor.
que cada cristiano, Señor, pueda estar parado sólidos en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Solo Jesucristo, es solo por Él la salvación, Señor. Es solo por la fe en Él. Es solo por tu gracia, por ese regalo inmerecido. Y es para vos la gloria, Señor. En estos 5 puntos nos afianzamos, nos aferramos, Señor. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos pueda guiar para todas las otras cosas, Señor. Para todos los otros puntos en los que tenemos que vivir y convivir como iglesia, como hermanos, como padres, como hijos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para hacer las cosas como a vos te agradan, Señor. Para que lo que hagamos, lo que digamos, pueda darte gloria a vos, Señor. Y que también no ofenda a mi hermano. Ayudar a fortalecerlo, así como hacían Silas y Judas en ese momento, a fortalecer al débil en la fe. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacer una iglesia que busque la verdad, una iglesia que ame al prójimo y que podamos así alabar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas.